Listo, muy bien, ahora sí, estamos entonces ya transmitiendo en vivo para Facebook. Disculpen las desprolijidades, sí estuvimos tratando de arreglar, así que le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados, a todos los que pudieron sumarse a esta transmisión. Estamos tratando de solucionar los problemitas que estamos teniendo por YouTube, ahí nos están avisando, pero lo importante es que podamos empezar y aprovechar este tiempo, que es tan bueno el poder encontrarlos a charlar temas tan importantes, ¿verdad? Temas que a veces no se hablan, que se pasan de largo, y hoy tenemos la oportunidad de charlar con alguien que sabe del tema, con un profesional, y con varios profesionales que nos van a ayudar a pensar un poquito de manera integral. Así que, bueno, si estás conectado hoy por Facebook, te damos la bienvenida, te pedimos que nos escribas por el chat, que puedas estar haciendo preguntas, quitándote dudas, para poder ayudarte en lo que necesites, ¿sí? Estamos para servirte, somos la Iglesia Bautista Renacer de Río Gallegos, y estamos para servirte, ¿sí? La iglesia está abierta, a pesar del tiempo de cuarentena, la iglesia está abierta para ayudarte. Hoy aprovechamos las redes, así que le quiero dar una cordial bienvenida, especialmente a Lorena, ¿sí? A Lorena Cáliz, que ella es abogada, ella trabaja en la Secretaría de Niñez de Municipalidad y en Gobierno, ejerciendo su profesión. También le quiero dar la bienvenida a la licenciada en Psicología, Gisela Huichacoy, que trabaja en el hospital de acá de Río Gallegos. También le doy la bienvenida a Pamela Meléndez, que es enfermera universitaria, y también a mi esposa, que está aquí conmigo, la licenciada en Trabajo Social, Melissa Onusco, que también trabaja en la Secretaría de Niñez de aquí de la ciudad. Y como es motivo de nuestro encuentro también un poco, el pastor, doctor, psiquiatra y psicoterapeuta, bienvenido, doctor Miguel Equisián. Así que, bueno, ahí está muteado, pastor, ¿eh? Sí, es un gusto grande escucharles, conocer a mis colegas y disfrutar juntos este tiempo. Me siento muy honrado, gracias. No, gracias a usted, la verdad que tener a alguien del calibre de esta nos está acompañando desde Buenos Aires en esta charla y poder contar con su presencia, la verdad que es un gusto y un privilegio, ¿sí? Un honor el poder estar con usted en este tiempo y poder charlar de esto que es la soledad, ¿sí? Así que te vuelvo a repetir, si estás ahí en Facebook, podés ir preguntándonos, podés ir haciendo tus preguntas y llegado el momento vamos a tratar de responder las más posibles, ¿sí? Sabemos que no vamos a poder responder a todos, pero todo lo que podamos responder lo vamos a hacer, ¿sí? Así el doctor está dispuesto, ¿sí? Unas 4 o 5 horas más o menos tenemos, doctor. No, pero bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad, así que aprovechala si estás conectado a través de las redes, de las distintas redes que tenemos. Aprovechar este tiempo para poder preguntar. Sé que estamos teniendo un problema en YouTube, pero vamos a tratar de solucionarlo, ¿sí? Mientras tanto vamos a estar transmitiendo por Facebook, que es donde más nos hemos conectado. Así que para iniciar un poquito este tiempo, doctor, sería bueno poder introducirnos en el tema de la soledad. La charla es charlemos sobre la soledad, ¿sí? En este tiempo de cuarentena, este tiempo tan particular que nos está tocando vivir. Le doy la palabra para que nos enseñe un poco sobre el tema. Bueno, cómo no, muchas gracias. Quizás a manera de introducción, después seguramente si hay preguntas vamos a integrar un poco más los conocimientos. Pero unos minutos nomás hacerles presente algunas cuestiones. Cuando yo era adolescente me gustaba mucho criar peces y tenía en el fondo de mi casa, en la capital federal, un lavadero y un cuarto de esos que están abandonados y me encargué de refaccionarlo y ahí me dediqué porque descubrí que había peces que nacían vivos, eran vivíparos. Y entonces empecé a tener distintos peces de aguas tropicales y quedaba mucho tiempo observando cuando volvía del colegio, mientras escuchaba algún partido de fútbol por la radio. Yo soy hincha de River y en esa época sufríamos mucho porque muchos años sin salir campeón. Pero bueno, como adolescente futbolero, y viendo a los peces
aprendí muchísimo, muchas cosas que después sin saber, al estudiar medicina y después psiquiatría, psicología, psicopatología, sorprendentemente habían paralelos. Y una de las cosas que me llamó la atención fue descubrir que los peces también se enferman. Y luego de observarlo mucho tiempo, me daba cuenta que algo previo a la enfermedad de los peces era el que se aislaban, quedaban solos. Si no, estaban siempre juntos. Yo tenía acuarios bastante grandes y un piletón. Pero en general estaban siempre juntos, y yo me daba cuenta que a veces habían hongos, habían parásitos en los peces, pero advertía que los días previos, ya como síntoma inicial, esos animalitos quedaban solos del grupo y después se evidenciaba la enfermedad. Y entonces sí, había que ponerlos solos en otro lugar y poner azul de metileno y algunas sustancias para ir curándolos, y de ahí ya de jovencito ya mostraba este perfil médico, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en los seres humanos? La verdad es que somos seres gregarios, y con esto no estoy diciendo nada. Nos necesitamos. Somos entes, somos personas en situación. Y cuando estamos en situación, hay otros protagonistas que tienen vida, pero la vida de mayor expresión es la que uno hace con el otro, en coequipo, en situación del otro. Recuerdan seguramente mucho la película Náufrago, en donde este actor tan famoso, eh, trabajando en una empresa de correo, sufre un accidente aéreo y queda solo en una isla del Pacífico Sur, y empieza a vivir solo, y cómo él necesita, porque la soledad es insoportable, y termina, y es necesaria la generación de un diálogo con el otro. En este caso era una pelota no sé si de fútbol, ¿no? O de básquet, que la llamaba Wilson por la marca, y entonces ahí se establecen diálogos, y hay una escena desgarradora cuando él logra superar la marea en una improvisada barquilla para poder salir, porque si seguía se moría, lleva consigo a Wilson y lo pone y habla con él, y un día queda dormido y cuando se despierta se da cuenta que pierde a Wilson, y la escena desgarradora es cómo sufre esa pérdida, porque ya no le quedaba nada. Y en realidad estaba él, pero estaba solo en su máxima expresión. El ser humano necesita del otro. Y hay muchos tipos de soledad, pero la soledad suele ser un síntoma inicial en las diferentes edades de diferentes situaciones. Por ejemplo, es esperable que el preadolescente y el adolescente tengan tiempos de soledad, porque es una necesidad de reencontrarse con ellos mismos. Y yo no sé si recordás tu adolescencia, pero un síntoma muy bueno del adolescente es que esté en grupo. Seguramente aquí hay especialistas que me acompañan hoy y lo pueden decir mejor que yo. Cuando nosotros nos llaman porque hay un adolescente con problemas, una cosa importante es ver, ¿está solo? ¿Tiene amigos? A veces los amigos pueden ser un gran problema si no son buenos, pero que un adolescente esté solo, que no esté en barra, que no esté en grupo, aunque sea de manera virtual, es un síntoma de advertencia, es un síntoma de peligro. Cuando ese joven va creciendo y sigue solo, en esa soledad hay que buscar frustraciones, hay que buscar originalidades, potencialidades que pueden ser, que se acerquen a cosas extravagantes, que pueden después redundar en muchas cuestiones, pero en general se asocia de la incomprensión, del no acople con la sociedad, con el medio que lo rodea. Entonces, la soledad tiene distintas situaciones. Ahora, nosotros entramos, no sé si Pastor José o chicas, ustedes saben, este año, el 2020, es el año en donde ya sabíamos que las enfermedades del ánimo, del humor, la depresión, la tristeza, iban a superar en comorbilidad, como enfermedad en el mundo, a las enfermedades cardiovasculares. Es decir, se va a morir más gente y se va a enfermar más gente por depresión que
por enfermedades cardiovasculares en el mundo. Es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Vino la pandemia y sorprendentemente empuja a que estemos encerrados. Entonces, estar solo y encima encerrado, dependiendo de la personalidad que tenga ese sujeto, puede ser inicialmente más o menos bueno, más o menos tolerable, o puede ser algo que despierte aspectos de su persona que están ocultos, rasgos paranoides, de sentirse que están en contra de uno, empezar a tener fantasías equivocadas, pensamientos de desánimo, una mirada retrospectiva negativa, rumiante, en donde hasta se inventa lo que no hay de culpa. Es decir, es un caldo de cultivo muy peligroso. Por eso es necesario, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no es cierto? La famosa frase, no es bueno que esté en soledad. Aunque está el refrán que dice, más vale estar solo que mal acompañado, ¿no es cierto? Eso me lo dijo a mí la maestra de sexto grado que vive y que la amo, tengo relación con ella, la señorita Elisa. Ella decía, porque nosotros le decíamos una maestra muy linda, y en sexto, séptimo le decíamos, señorita, usted no tiene novio, no se casa, y ella nos decía, más vale estar sola que mal acompañada. Evidentemente tendí una frustración y hizo que tenga que retenerse, porque entonces quiere decir que la soledad en general es una advertencia, que no siempre está mal, pero cuando se instala, cuando permanece, es muy peligrosa. La persona sola necesariamente tiene que adoptar una postura frente a la vida, y el gran peligro de la persona sola, en soledad, es que se ponga en víctima. Y cuando se pone en víctima, ahí sí que es un gran drama, porque si no tiene ninguna patología psiquiátrica, la empieza a generar, porque empieza a entender que todo es por los demás, y él no se hace cargo de su propia vida, y necesita adquirir identidades que no son reales, pero que las termina abrazando para convivir con él mismo, ¿no es cierto? Hay un ejemplo cuando me presentabas como psiquiatra, terapeuta y como pastor, nos relacionamos muchísimo con tanta gente que aún estando en pareja y aún estando en familia, refiere una soledad tremenda en su corazón, una soledad tremenda en su ser. Y a mí me viene a la mente mucho la imagen de Jesús cuando se acerca a una persona enferma, en crisis, que durante 38 años tenía un problema muscular, osteomotor, que lo hacía paralítico, y armó una identidad en torno a esta situación. Y no podía acceder nunca a lo terapéutico de esa época, casi un pensamiento mágico, que era ir rápido a una fuente, a un estanque, y que una o dos veces por año había un movimiento extraño que lo atribuían a algún ángel, y la gente se tiraba y refería a sanarse. Ahora es interesante porque Jesús, que si creemos que era el Hijo de Dios y que sabía todo, se acerca y le pregunta, ¿quiere ser sano? Y esta persona entiende el motivo o la intención de la pregunta de Jesús, porque no le dice, sí, más bien, te estoy gritando, quiero que me sanes, ¿qué voy a querer? No le responde así. Le empieza a explicar, lo que pasa, maestro, que en 38 años nunca pude llegar al estanque. Ahora, cuando uno se pone a pensar, en 38 años nunca pudo ser el primero en tirarse al agua, ¿será que está queriendo decir otra cosa? ¿Será que Jesucristo le dice, querés correrte de ese lugar de víctima, en donde te encajonaste solo, armando una identidad, dándote lástima, que no lo quita la vida, porque no era que se quería matar, pero armó una identidad en base a esa soledad, se enquistó, se victimizó, y entonces pretendía vivir así. Y lo que Jesús le está diciendo es, ¿querés tener salud para hacerte cargo de tu vida? ¿Querés armarte de una identidad nueva que valga la pena ser la vida, ser vivida por vos en relación con otros? ¿Querés dejar de dar lástima? ¿Querés empezar a tener vos la llave de tu vida para que abras las puertas que quieras y no esperar que otros te la den? Evidentemente el paralítico entendió esto y entonces Jesús le dijo, te sano, te doy ese recurso, tu fe te va a motorizar, ¿no? Y bueno,
quiero con esto ir redondeando el concepto. Podemos estar, la soledad puede ser un tiempo, puede ser parte de una etapa en la vida, pero cuando se instala siempre es un síntoma que nos tiene que advertir. A veces la soledad puede ser la perplejidad de padecer algún problema psiquiátrico, a veces la soledad tiene que ver con una crisis existencial, con una frustración, con una culpa de la que no se puede salir, y en algún sentido la vida nos va a llevar a que estemos solos en algún momento. Por eso es muy importante crecer cerrando aspectos que tienen que ver con lo existencial en la vida, para que cuando esa soledad se dé de una u otra forma, porque en sí misma la soledad no es mala, puede ser para pensar, puede ser para crear, puede ser para estudiar, eso es estar solo. La soledad es cuando es un estado que empieza a ser sintomático de patología. Y finalmente otra cosa es ser solitario. Ahí el ser solitario tiene que ver con una personalidad y un temperamento que es un caldo de cultivo para muchos problemas de vínculo y de relación. Esto era lo que yo quería compartir, José, con ustedes. Muy bien, como para introducirnos, es todo un mundo, ¿no? Uno que por ahí yo estoy más ajeno, si bien siempre desde nuestro rol tratamos diferentes cosas y muchos tienen que ver, y sobre todo en estas tierras, ¿no? Acá, en estas tierras donde en esta época también, más allá de la cuarentena, nos necesitamos estar adentro, aislados, muchas veces perdemos contacto, ¿sí? Con mucha gente por el mismo frío, por el mismo tiempo de día, que es muy corto, llega un punto en donde nos sentimos un poquito solos. Y qué bueno esto que decía, ¿no? De, bueno, decir, bueno, puedo tomar la llave, me victimizo y digo, ah, pobrecito de mí, o puedo empezar o tengo una llave a mano como para tomar. Creo que por ahí el ejemplo de Jesús está bueno en eso, ¿no? De que Él nos invita, pero por ahí para ir acá a los que van a estar entendiendo más que yo, y quería darle lugar ahí a Gisela para que pueda estar preguntando y comentando si puede así hacerlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más que nada, doctor, lo que yo quería consultarle respecto de las personas más vulnerables, los niños, los discapacitados, los adultos mayores, ¿qué nos recomienda para que no padezcan este aislamiento como una soledad? Perdón, se cortó. ¿Cómo es lo último que me dijo, Gisela? ¿Qué nos recomienda usted respecto de los más vulnerables, los niños, los adultos mayores, los discapacitados, para que no padezcan este aislamiento como una soledad? Este aislamiento que estamos viviendo ahora, como por la cuarentena y todo eso. Bueno, Claro. Es interesante porque algunas personas, algunos pacientes que yo tengo con ciertas patologías, y en general los tímidos o los que son medio paranoides y se persiguen, al estar teniendo que estar encerrados, lo pasan bien, porque sienten que todo está sintonizándole como él le gustaría estar, más bien solo, más bien encerrado. Pero los vulnerables, yo te agradezco esa pregunta, las discapacidades, las personas mayores y los niños, este tiempo de soledad puede dar fuertes momentos de regresión en su personalidad. Es decir, si superaron los complejos de inferioridad, en el caso de las personas con discapacidad, este ensimismamiento puede, si lo pudieron superar, este aislamiento forzoso, de hecho estamos viéndolo en niños, en discapacitados, que hacen cuadros de regresión, en donde se potencian sus fantasmas, sus temores, y de alguna manera se privan de algo tan esperable que es el dar y el recibir. Lo hemos visto con niños, nos hacen referencia a colegas que trabajan con niños, cómo poder hacer. Aquí en la capital vamos a empezar, hoy sábado ya se veían los niños afuera con los padres y uno ve la alegría que tienen porque salen corriendo con el tapabocas, ¿no es cierto? Y ahora hay chicos que no quieren salir, que tienen miedo. Hay chicos que dejaron de tener
que han contenido los esfínteres y vuelven a relajarse y hacen una regresión, ¿no? Entonces, es un punto delicado que hay que cuidar. Por eso es muy importante la tecnología que permite un poquito subsanar este aislamiento que es tan necesario. Y para cómo los chicos tienen una facilidad tan grande, ¿no? Pero por eso tampoco puede ser mucho tiempo, por eso que hay mucha presión de toda la línea de salud mental a que esta cuarentena se abra de alguna forma, porque si no va a generar muchos enfermos y hasta incluso muertos por personas. Hay personas mayores que sabemos que están con ideas suicidas porque tienen serios problemas médicos, no quieren darlo a conocer a sus hijos para que no se expongan, pero la desesperación de no ver a los nietos y de saber que tienen meses de vida porque están viejitos es desesperante. Y las fantasías de muerte y de quitarse la ideación suicida está presente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sí, es complejo, ¿no? El acompañamiento nos toca también acá, como en todos lugares, acompañar a personas de los más vulnerables, como decía Gisela, y es complejo porque encima la cuarentena esta te hace que no podés estar encima todo el tiempo, sea con una anciana o lo que sea, y es complejo. Melissa tiene la palabra ahora. Bien. Mi pregunta va apuntada un poco a lo social. Yo pienso mucho, por ahí en este tiempo la soledad nos toca pasarla a muchos por esto de la cuarentena, pero estas tierras patagónicas, contextualizando donde vivimos, lleva a un aislamiento que yo lo considero como, no sé, podemos llamarlo un desarraigo, un traslado, aún el clima hace que, como decía antes el pastor, que estemos como más adentro. Una de las cosas que he escuchado mucho cuando nos trasladamos al sur es esto de que la gente es más fría, ¿no? en las relaciones humanas. Y por ahí yo pensaba si realmente el fenómeno de la soledad ha crecido y se lo está considerando también un fenómeno social, y yo también preguntaba un poco si esto no solo se da en la persona, sino también en grupos que transitan la soledad. No sé si se entienden, o sea, como que los grupos familiares, nosotros nos pasa en las intervenciones, por ahí desde el trabajo, que nos encontramos con que se cortan las redes al no, o sea, encontrarse una familia que se ha desmembrado y se cortan las redes sociales y tenemos un montón, por ejemplo, nos pasa con algunos chicos que no tenés más dónde ubicarlos, para decirlo de alguna manera, cuando hay una situación en el núcleo familiar primario, se cortan las redes. Entonces yo decía, ¿se puede considerar la soledad un fenómeno social? ¿No afecta solo a la persona, también al grupo familiar? Lo que decís es muy pertinente. No sé si ustedes saben que en Gran Bretaña hay un ministerio que se encarga de las personas solas, un ministerio social, porque es un país donde el alto índice de personas solas se acompaña de un número muy creciente de trastornos de ansiedad y de depresión. Y a tal punto que tuvieron que armar un ministerio. Incluso las iglesias son iglesias de personas solas. Yo me acuerdo cuando estuve con el pastor que falleció, el teólogo John Stott, que él era pastor de una iglesia en Londres, en pleno corazón de Londres, y él era un hombre de 80 y pico de años, y le preguntamos por qué era soltero, si no afectaba su condición de ser soltero, cómo era pastor, y él dijo que, bueno, podía hablar a matrimonios, aunque no esté casado, porque con ese criterio no podríamos estar hablando de la muerte, tendríamos que morirnos para hablar de la muerte entonces, ¿no? Y nos reíamos. Pero él dice, de todos modos, dice, Dios me puso en una iglesia de solos, profesionales que de lunes a viernes venían a Londres y sábado domingo se vuelven a sus ciudades, divorciados, muchos solteros de mucha edad porque han tenido que postergar esas decisiones por estudio, por trabajo. Y algo que me llamó la atención a mí, pertinente a tu pregunta, yo estuve en 2 oportunidades en Ushuaia y en Río Grande, años atrás. Y uno va con la fantasía, pero claro, la sorpresa es que son ciudades, y la Patagonia, pero especialmente Santa Cruz y Tierra del Fuego,
son provincias que tuvieron que ser ocupadas por no fueguinos o no santacruceños inicialmente. Claro. Y desde el norte y del oeste y del este van porque ahí hay trabajo y se les promete, pero la vida al ser más cara, todo tiende a, o sea, dejan la sencillez del norte o la pobreza, van al sur para estar mejor, pero a mí me hizo acordar mucho a muchas familias de Estados Unidos y de Canadá, en donde tenían que trabajar los dos todo el día, y eran islas, y por eso son provincias de alto índice de separación y divorcio, ¿no es cierto? Porque hay una soledad que se va instalando, rodeado de coches, en ese entonces había Puerto Libre y había cosas que de pronto en otras ciudades no hay, pero era muy fuerte esto de lo que tú decías, de la ruptura de los vínculos sociales y los hijos que van rondeando y van merodeando, y encima si no se establecen en red, socialmente es un drama. Si a eso le agregamos el alcohol por el clima, la cerveza, la droga, bueno, se va haciendo un cóctel muy, muy peligroso. Amén. Sí, sí. Que sí, esa es tal cual la realidad. Qué buena lectura. Qué buena lectura. Muy bien, seguimos preguntando. Ahí ya la gente está preguntando por el chat, pero ahora vamos a terminar de preguntar acá. Si estás ahí por el chat, estás escuchando por Facebook, hacé tu pregunta que vamos a tener tiempo para poder hacerla. Pamela, ahí también nos quería hacer una pregunta. Pamela. Ya. Bueno, Pastor, la pregunta que quería hacer es relacionado con mi profesión, ¿no? Como enfermera, pero en el área de enfermería asistencial. Como personal de salud, nosotros sabemos que para tener un cuidado holístico, como se llama, tenemos que preocuparnos no solo en obtener el bienestar físico del paciente, sino también el bienestar emocional, ¿no? Porque una persona sana tiene que existir un equilibrio entre su salud física y su salud mental. Tiene que haber ese equilibrio para la definición de una persona sana, ¿no? Entonces, la pregunta que yo había formulado es relacionada a una enfermera asistencial en un ambiente hospitalario, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ser apoyo emocional en un paciente que está pasando por una enfermedad terminal en proceso, y la cual ese paciente está bloqueado en sus relaciones sociales, en sus relaciones afectivas, y eso el paciente va a manifestar de una manera agresiva, ¿no? Ante la situación que está pasando. Y entonces nosotros como personal de salud, ¿cómo podemos ser efectivos en poder obtener el apoyo emocional que necesita ese paciente? Qué tema, Pamela, que traes, ¿no? Qué tema tremendo, porque en los hospitales, y encima en este ejemplo de enfermedades terminales, la verdad es que, como decía en una película, Corazón Valiente, este actor tan famoso que ahora se me fue el nombre, él decía, un día, ¿cómo? Mel Gibson. Mel Gibson, él decía, todos un día vamos a morir. El tema es cómo. Un paciente cuando está en época terminal, él puede no decirlo, pero sabe que es la enfermedad que lo va a llevar a la muerte, y la muerte es la soledad. Y esa soledad la vamos a enfrentar un día todos, solamente que el que tiene ya un diagnóstico y está con el deterioro, no puede esquivarlo, es como que lo tiene muy presente. La verdad es que todos un día vamos a estar solos frente a este tema que es la muerte. Por eso qué importante es estar preparado para un enemigo, como dice la Biblia, que es el último enemigo a vencer, que un día todos vamos a tener que enfrentarlo. Y el que dice que no tiene miedo a la muerte no es verdad, todos le tenemos miedo. Por supuesto, el deterioro en general es lo que puede asustar. Pero para darte una respuesta, Pamela, es tremendamente importante trabajar en equipo. Nosotros hemos aprendido con quien me formó, el doctor Daniel Escambulián, siempre a valorar como médico a los enfermeros que están con nosotros. Y el enfermero es tremendamente diferente cuando tiene este toque humano
Yo tuve que estar internado 2 meses en terapia intensiva y hace 10 años, 9 años atrás, estuve en coma 7 días por una complicación quirúrgica abdominal fue muy duro todo. Dios puso su gracia y fue un milagro dicho por los médicos que yo siga. Y era tremendo estar viviendo en una cama con todos los orificios corporales visitados por un tubo, y donde no había orificio se había hecho orificio, y ver la enfermera afectiva que mostraba el afecto no solamente porque me daba la pastilla o escuchaba mi pedido, sino por su forma de proceder, su delicadeza al hablar, y también la posibilidad de escuchar. Eso solo ya es terapéutico. Por eso los enfermeros, quienes atienden en salud como agentes primarios, es fundamental, en primer caso, la empatía, la escucha. Poder hacerle saber al que está en esa situación que no está solo, que confíe, y por sobre todas las cosas tener que hacer una preparación intensa de acercarlo con su creador, que es con quien vamos a tener que enfrentar los minutos. Mi madre, justamente mi madre hace 4 años atrás partía a la presencia de Dios. Ella había quedado viuda 3 años, y yo como hijo mayor y trabajaba adelante de donde ella vivía, fui un poco como su esposo, ¿no? Con la mami, 3 años. Y ella me decía, yo le pido a Dios que cuando me muera lo haga mientras duerma. Y yo la cargaba a mi mamá, le decía, mami, mirá si Dios te va a prestar atención en esa oración, no te hagas problema, Dios sabe todas las cosas. Y bueno, 4 años atrás un día la tuvimos que llevar a la clínica porque tuvo un episodio de presión alta. El médico era conocido, mi hermano también es médico, fuimos al sanatorio, justo se festejaba el cumpleaños el día de mañana, 80 años había venido mi hermana de España con los 2 hijos, estábamos 150 personas preparando para la fiesta, y el médico le dijo, ¿se quiere quedar hoy a la noche y mañana se va, hace frío, se va mañana a su casa y van a celebrar el cumpleaños con menos gente? Pero ya estaba bien. La cuestión que a las 3 de la mañana hizo un paro cardíaco mientras dormía. Y fue muy fuerte porque estuvo 24 horas más solita ella con su creador, en donde su cuerpo funcionaba, pero hacia el mundo interior, no hacia el mundo exterior. Y estuvo así 24 horas, y el día de su cumpleaños estábamos velándola y no había 180, había más de 600 personas en el velorio, una mujer muy querida. Es decir, lo que quiero estar, para resumir, es que es fundamental porque aún acompañados, al momento de entregar nuestro cuerpo vamos a estar solos. Ahora, qué tremendo es estar solo en el espíritu y no tener a quien pueda acompañar y mirar y dar una mano. Por eso, Pamela como enfermera, es una tarea tremenda la de mostrar empatía, mostrar una capacidad de escucha y esa palabra adecuada en el momento, y mostrar cómo cada día es un regalo que Dios nos da, ¿no? Qué lindo que es cuando uno encuentra esos enfermeros que tienen esa vocación, ¿no? Tremendo. A mí me ha tocado también, con mi papá, estuvo internado mucho tiempo y bueno, nosotros, gracias a Dios, lo podíamos acompañar, pero con el enfermero se forma una relación cuando existe eso, ¿no? No era lo mismo cuando venían esos enfermeros que cuando venía el otro que venía más apagado o venía sin tanto entusiasmo, que no generaba esa relación. Así que sí, qué importante, ¿no? El acompañamiento, el trabajar en equipo es fundamental. Y Lorena. Hola. Muy bien, ahí. Lorena, ¿estás por ahí? ¿Se escuchan? Sí. Sí, sí, se escucha. Bueno, buenas noches. Mi pregunta en sí apunta a qué tipo de preguntas uno debe hacerse o se podría hacer a uno mismo para saber si la persona está sufriendo. ¿Cómo es, Lorena, la pregunta? ¿Qué tipo de pregunta uno debe hacerse o hacer a una persona para saber si está sufriendo este tema de la soledad?
O sea, básicamente se me ocurrió esto porque trabajando con los chicos que ya tienen así alguna vulnerabilidad, nosotros para conocer sus intereses le preguntamos qué es lo que querés, qué es lo que pensás hacer para más adelante, cómo ves tu vida en un futuro. Y en este último tiempo, así que solamente los podíamos ver un ratito, empezamos, o sea, aprendimos a preguntarles qué es lo que no te gustaría hacer, como para que piensen más rápido. Entonces, quisiera saber eso, qué pregunta aconseja usted para saber si la persona está sufriendo soledad. Bueno, todos tenemos en nuestras personas algo que llamamos conciencia. Y podemos evaluar su nivel de soledad y de angustia o no, o cómo está el proceso de la soledad cuando indagamos el aparato psíquico, ¿no es cierto? ¿Cómo está él con su ser interior, con sus frustraciones, con sus ideales? Si está viviendo, si tiene culpas, si siente aspectos en donde él lo atormentan, o que siente que pudo haberse equivocado y por ese equívoco pudo haber dañado a otras personas. Es decir, porque la soledad por momentos puede ser placentera. Uno estando solo puede estar en reposo, puede estar quieto, dependiendo de qué trabaje, qué no trabaje. Pero cuando un joven o una persona con vulnerabilidad está solo, es muy probable que esté acompañado de estrés, de angustia, de depresión, de temores, que pueden ser fundados o infundados, por lo que Lorena está dejando entrever. Trabajás con jóvenes, ¿no es cierto? Y el joven cree que sabe todo, pero simplemente por no tener experiencia, muchas cosas no sabe. Y entonces, que él pueda, hay desconocimientos o conocimientos que él tiene que son errados y que pueden llevarlo a caminos que son peligrosos, ¿no es cierto? Entonces, evaluar el rumbo, lo que siente, sus temores, sus miedos, o sus autoconfianzas, que pueden ser también falsas, eso ayuda. Es interesante ver cómo hay un fenómeno social que no solamente lo da la Biblia, sino se ve en nuestra sociedad. Por ejemplo, si yo hago algo que está mal y me atormenta, es desesperante. Ahora, cuando de golpe yo veo que también otro lo hizo y que somos muchos, ese efecto social de saber que muchos han hecho eso y están bien o lo han podido sobrevivir es muy temporizador y muy calmador, ¿no? Para bien y para mal, cuando yo veo que hay un grupo, cuando no estoy solo en algo y somos muchos, eso alivia, ¿no? Me viene a la mente a mí una joven embarazada que estaba con ideas muy, muy feas de que el bebé está teniendo problemas, se está formando de manera defectuosa. Y yo me acuerdo que yo me formé en el Hospital Borda con el doctor Morgan, que fue uno de los que introdujo la terapia grupal en Argentina, y él nos enseñaba cómo el fenómeno grupal puede potenciar o puede beneficiar la problemática. Entonces, de pronto se juntaban mujeres embarazadas con miedos, y en el diálogo que hacían ellas se iban calmando, porque decían, a mí también me pasó, a mí también, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y esto es tan fuerte que hoy hay grupo para todo. Pensamos en Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. El fenómeno grupal, el no estar solo, el estar acompañado, da mucho beneficio, y entonces hay que indagar todo eso desde la negativa, Lorena, me parece. ¿Por qué no quiere estar? ¿Por qué quiere estar frustrado si está angustiado? ¿Qué culpa lo atormenta? Ese camino puede dar aspectos para entender. Qué interesante. Le voy a decir a las chicas que si les queda algo en el tintero y quieren preguntar, va a estar bueno. Porque yo estoy aprendiendo mucho, así que aprovechemos, ¿sí? Si les quedó alguna y quieren hacer una pregunta corta. Tenemos preguntas en el chat, ¿sí? Queremos saludar a Andric, que lo está viendo desde Brasil, ¿sí? Nuestro hermano Andric, que es venezolano, estuvo acá y ahora vive en Brasil.
También a Laura y Gaby de Benedetto, no sé si lo conoce Gabriel, pero es un seminarista por Ajá. esta época. También Teresita Casareto lo está viendo Roberto Wharton desde Comodoro, Rosy López Alfaro, quien hizo una pregunta, también ahí, ahora vamos a hacerla, Rosy, tranquila. James lo está viendo, ¿sí? Bueno, un saludo a James también, este tiempo especial, que hace unos días fue su cumpleaños. Muy bien, para preguntarle desde el chat, dice que usted habló de vínculos, pero hace mucho tiempo que se rompieron los vínculos en la sociedad. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para poder restablecer los vínculos en la sociedad, que sí, es verdad que están bastante flojos? Bueno, obviamente es una pregunta muy amplia, y no es cierto que todos los vínculos están rotos, ¿no? Pero es cierto sí que cada vez está más desmembrado todo, y lleva todo a que estemos cada vez más solos, más aislados. A veces yo me río porque años atrás íbamos a dormir con mi esposa y bueno, dialogábamos, ¿no es cierto? Nos preparamos para el descanso, alguna que otra noche amorosa. Ahora es muy común que vamos a la cama ya con el celular al lado, ¿no? Y a veces uno va, o sea, coincido con la persona que dijo eso, pero no es que esté todo roto. Ahora, los vínculos se sostienen cuando hay relación, y la relación necesita de un intercambio comunicacional. Es imposible no comunicar. Entonces, tenemos que retomar el camino de la comunicación. Nosotros los seres humanos tenemos el recurso de la comunicación hablada como algo maravilloso. Entonces, tenemos que entender que a menos que ejerzamos esa capacidad de diálogo, la comunicación no va a poder restablecerse y los vínculos no van a poder organizarse. Es interesante, seguramente Lorena me confirmará esto, para muchas problemáticas psicológicas. Hoy yo estuve en la mañana con una pareja desavenida, con una situación muy especial. Para muchos problemas uno termina diciendo tienen que comunicarse, tienen que recuperarse, tienen que reencontrarse. Somos seres gregarios, hay que dialogar, hay que vincularse hablando, aprendiendo a salir de los extremos. Y acá quiero responderle a quien pregunta algo, ¿cómo recuperamos los vínculos? Tenemos que salir de las posturas extremistas. Es muy común cuando un esposo o una esposa le dice siempre, nunca, todo, nada, ¿no es cierto? No es verdad. 20 años casados y él le dice, nunca hiciste esto, siempre. Pero entonces son cómplices, porque en 20 años y nunca, ¿será que es nunca o es muchas veces? Bueno, es muchas veces. Bueno, entonces no diga más nunca, diga muchas veces. Porque nosotros tenemos que escuchar lo que hablamos y tenemos que aprender a dialogar. Por eso, el mejor camino, no solamente en las familias, sino también en la sociedad. Estamos viviendo en un país nosotros que se está desmoronando por posturas extremistas. Y tenemos que dejar los extremos y buscar un equilibrio en donde nos necesitemos, pero para dialogar, en donde pensar distinto no es ser enemigos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, los vínculos se van a reconstruir así. Es un poco el ejercicio de todos los días. Son músculos que hay que entrenar, me parece. No sé si vale el ejemplo, a ver, corríjame a ver si entendí bien. Es como el hincha de River y Boca, ¿no? Que el hincha de River es como que lo necesita el de Boca y el de Boca lo necesita el de River, si no, no habría esa rivalidad y ese folclore del fútbol tan lindo, ¿no? Sí. O como cuando ahora nos enseñan, nosotros el año pasado lo llevamos a uno de nuestros nenes a hockey, y le enseñaban que el rival en realidad era su compañero, que tenía que hacer gol en otro arco, más o menos. Pero en realidad, si no estaba el rival, no podía jugar. Claro, tal cual, es tal cual. Nos necesitamos. Por eso nos llamamos primos, ¿no? Los de River y Boca somos primos, ¿no? No somos hermanos, pero somos primos. Hay un parentesco. Y es verdad, no todas las relaciones se pueden acercar.
me hace pensar en una relación muy importante. Acá nos preguntan, ¿sí? Me están atacando por todos los tipos de redes, pastor. Le explico, por eso ya usted ve que yo le estoy prestando atención y estoy escuchando, pero estoy acá. Nancy nos pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas que están viviendo en soledad? ¿Hay pasos a seguir? Bueno, obviamente, la verdad que hay un fenómeno que cada vez tenemos que aprender, que es respetar al prójimo. Entonces, la persona que está en soledad y yo la quiero ayudar, si hay una relación, lo primero que tengo que hacer es acercarme y preguntarle, te veo sola, ¿te puedo ayudar en algo? Es decir, poder expresar el deseo y la actitud de inclinarme a su realidad para modificarlo. Pero le tengo que preguntar, a veces esas cosas mínimas hacen que se viole y la persona en soledad, que llegó a ese punto por frustración, por dolor, por bullying, por lo que sea, termina viendo que quienes se acercan son parecidos. Y como alguien está sensible, como dice el refrán, cuando uno se quemó con leche, cuando ve la vaca llora. Quizás la vaca no es para quemarlo, es para ayudarlo, pero es vaca y tiene leche. Entonces, si yo quiero ayudar a alguien que está solo, tengo que acercarme y mostrarle un interés. Que él sepa que puede contar conmigo. Si me dice sí, tengo que preguntarle en qué te puedo ayudar. ¿Cómo podría ayudarte? ¿De qué manera? En este tiempo de pandemia, donde hay muchas personas mayores solas, hay algunas iglesias, nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Flores, tiene muchas personas mayores y se las ayuda llevándoles cosas. Están solitas, no pueden, se les lleva y se les deja la comida en la puerta. Incluso algunos jóvenes, cubriéndose todo, les enseñan cómo manejar de una manera muy primaria las redes para que se enganchen y por lo menos escuchen la prédica del domingo, ¿no? O del culto de oración, un teléfono. Hay muchas formas, pero es muy importante no avasallar, sino preguntar, decirle cuál es la intención, porque a veces el solo también se empieza a perseguir. ¿Por qué se quiere acercar? ¿Qué me quiere sacar? Ya me sacaron todo. ¿Tendrá otra intención? Es decir, es esperable que pueda tener temor. Entonces es muy importante ser muy directo. Te veo, te quiero amar, tengo cosas para dar porque a mí me dieron también cuando yo no estaba bien. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿En qué puedo hacerlo? Y por supuesto, y ahí hay un tema importante. Cuando la persona abre el corazón, yo tengo que ser consecuente. No es la primera vez que alguien se desnuda una vez más. Y la persona, ya sea porque se escandalizó, ya sea porque se sorprendió o porque se arrepintió, termina dejando a la persona que se volcó, abrió el corazón estando sola, y esta persona que se ofreció de ayuda le dice bien, gracias, y hace como la parábola del buen samaritano, pasa de largo, silba bajito, y entonces ese dolor es peor que lo anterior. Por eso me tengo que preguntar, ¿quiero acercarme al solo? ¿Estoy diciendo ayudar? Si me comprometo, lo tengo que comprometer. Si no, mejor que no lo haga. Si no, mejor que ayude a otro que lo haga. Pero todos pueden, en red, todos podemos ayudar para que se desintegre este concepto de soledad y con el respeto al deseo de la persona se puede integrar de la mejor forma posible con el trabajo social, con la posibilidad del consejo que puede ser por psicoterapia o no, pastoral o no. A veces hay que dar alguna medicación para que ayude a que no haya temor a estar relacionándose con otros. En fin, de muchas otras formas. Muy bien, mientras tanto, si alguna de las chicas quiere hacer alguna pregunta, abra su micrófono nomás y puede hacerlo, aproveche. Después ya vamos a hacer la última pregunta. Nomás quiero, ahí Rosy López Alfaro le da muchas gracias por contestar su pregunta. Igual Nancy también, desde Buenos Aires. Y el pastor Wharton también saluda desde Comodoro Rivadavia, vuelve ahí el amigo Wharton. Así que, muy bien, chicas, ¿alguna que quiera hacer alguna pregunta? Si no, ya ahí Pamela. Pastor, una consulta. Por ejemplo, en una etapa de la adolescencia, ¿no? Que es una etapa en donde los padres
tienen que estar observando, ¿no? Porque se influyen con la sociedad, con las costumbres, todo eso. Le quiero hacer una pregunta. En un caso en una etapa de adolescencia, cuando se da el suicidio en los adolescentes, ¿se podría decir que el primer síntoma para que se dé el caso de suicidio es la soledad? Bueno, es un temón, Pamela, el que traes. Es un temón tremendo, tremendo. Porque cada vez es más fuerte el número de adolescentes suicidas. El año pasado yo estuve en Gaiman, invitado por el pastor Carlos Ruiz, y fuimos a una escuela galesa, y en esa localidad de Gaiman había habido 2 suicidios de adolescentes, tremendo, y esto lo vemos en nuestro país. La verdad es que el suicidio tiene 3 componentes. Es esperable que todos, y en la adolescencia se puede dar tranquilamente, pensemos yo me suicidaré alguna vez. Nosotros cuando éramos chicos decían, se suicida uno cada muerte de obispo. Era una frase, como que se suicida cada muerte de obispo, ¿no es cierto? Y porque era muy poco frecuente. Hoy con los medios, la televisión, por el internet, todos los días vemos que se suicida gente. ¿Y cuántos jóvenes en el ambiente artístico, rockero, de música? Entonces, hoy creemos que es universal que uno diga, yo me voy a suicidar alguna vez. Pensar eso no quiere decir un signo de alarma. Ahora, ese pensamiento en el adolescente, si se enquista cuando está solo, está como llamamos nosotros, seguramente Lorena lo sabe mejor que yo, cuando es ego distónico, es decir, cuando empieza a sentirse mal él y empieza ese pensamiento a rumbear en su mente, allí, como dijo Martín Lutero, yo no puedo evitar que las palomas rodeen mi cabeza, sí puedo evitar que hagan un nido. Una cosa es pensar una vez, porque escuché en la televisión, otra cosa es cuando el pensamiento se hace nido y entonces ahí ese pensamiento lleva a un segundo paso, Pamela, que es la determinación. Ya no pienso más. ¿Pero por qué? Porque determiné que un día me voy a suicidar. Ahí estamos con una luz amarilla tendiendo a la roja. Lo que falta es el impulso. Y justamente en la adolescencia el impulso está a la orden del día. La sensación de ser alguien importante en un momento y después alguien totalmente obtuso, anómalo, inferior. Es impulsivo en lo sexual, en el impulso en lo que puede ser criminal, en lo adictivo, en el alcohol. Eso impulsivo, asociado al pensamiento y a la determinación, está causando estragos. Y también hay otro elemento más en los adolescentes, que es la imitación. El adolescente está acostumbrado a trabajar en grupo, entonces se van contagiando con un alto índice de contagiosidad. Ustedes saben que en la época de Jesús a los leprosos se los retiraba porque creían que era contagioso. Y ustedes saben que el bacilo de Hansen, de la lepra, la lepra es una de las enfermedades infectocontagiosas de menor grado de contagiosidad. Para contagiarse de lepra hay que convivir años al lado de un leproso. Y sorprendentemente Jesús iba y tocaba al leproso. Le daba amor. Nosotros tenemos que sacar el miedo. Cuando a veces se habla de suicidio, hace poquito tuve que asistir a padres que vieron que su hija de 23 años se suicidaba. Y era una familia cristiana. Y los padres y la mujer decía, ¿cómo no le presté atención? Porque la chica dijo, yo me parece que me voy a suicidar. Hija, no hables eso, cállate, no digas eso. ¿Cómo vas a decir eso? Sos cristiana. Entonces la chica no habló más. Le tenemos miedo a hablar de eso, Pamela. Hay que permitir que se hable y tratar de acceder un poquito más, porque en el fondo hay una soledad que está gritando ayuda. Y yo les digo algo, y esto lo aprendí de un pastor que es de la iglesia Tabernáculo de Brooklyn, Jim Cimbala. Él tiene un testimonio muy lindo de haber ayudado a una chica que se estaba por suicidar, le dieron amor, el amor le cambió la vida, y un día él estaba en una iglesia
y dijo, aquí hay alguien que se va a suicidar. Yo quiero que tenga valentía, y si hay alguien que quiera hacer eso en un auditorio de 4.000 personas, que levante la mano. Y una persona levantó la mano. Y este pastor bajó del púlpito del escenario y le dijo, ¿dónde está? Llamó a la chica esta que había sido restaurada. ¿Dónde está, Rosa? Y a lo lejos Rosa agarró y dijo, acá estoy. Rosa venía al lado de esta persona y enseñarle y mostrarle lo que Dios hizo en tu vida, cómo Dios llenó ese vacío, esa soledad. Y a veces hay que buscar ayuda, por supuesto, médica o psicológica, pero hay un vacío ahí del alma que da la soledad. El adolescente se acerca mucho a eso, por la perplejidad. Por eso hay que prestar mucha atención y no hay que tener miedo y hay que hablar el tema. Muy bien. Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede hacer tanto por el chat como por acá las chicas, si quieren hacer. Ahí también Rosy nos comenta una vez más, dice, quizás mi pregunta era en estos momentos en los que estamos trabajando con el COVID-19, dice, yo soy licenciada en enfermería y trabajo en adicciones de salud mental, me llegó muy de cerca el disparador soledad. Porque bueno, el flyer tenía así sobre la soledad una palabra grande, y bueno, un poquito esa era la idea, poder charlar sobre esto. Gracias, Rosy. Nos están mirando también Osvaldo Bringas, desde Comodoro, también, así que saludos para Osvaldo Bringas, el pastor Osvaldo Bringas. Y bien, yo tengo una pregunta, pastor, también, como para ir ya cerrando el tema. Si alguna de las chicas, si no, me interrumpen hasta ahora, y si no, ya perdieron la oportunidad, ya sale la última vuelta. Siempre hablamos cuando estamos en contexto de soledad o de dificultades de cualquier tipo, hablamos de tener, algunos le llaman pensamiento positivo, ser, de alguna manera, tratar de estar alegres, pelear, poner el pecho a las balas, diferentes títulos. Ahora mi pregunta va a esto, ¿sí? ¿La fe ayuda en tiempos de soledad o cómo puede ayudarnos la fe en tiempos de soledad? Bueno, qué pregunta interesante, pastor. A ver, te voy a tratar de contestar lo más claro posible, ¿no? En los momentos de soledad se agudizan todas nuestras sensaciones. Y cuando decimos fe, ¿qué estamos diciendo? Confianza. Cuando decimos fe, hablamos de confiar. Cuando yo estoy solo, y especialmente cuando esa soledad es la resultante de la frustración de tantas personas o de medios, que con razón o no viene al caso, siendo víctima o con victimarios que me rodearon, pero termino en soledad. Allí tenemos nosotros en la Biblia muchos salmos, en donde el salmista se queja a Dios, le tira toda la bronca, incluso hasta lo llega casi a insultar, en una actitud de dolor, ¿no es cierto? Y entonces termina diciendo, pero Señor, yo te agradezco porque te puedo tener, aunque sea para hacer catarsis, me descargo en tu presencia y me doy cuenta que querés lo mejor para mí. Tengo que confiar. Fe es confianza. La pregunta es, ¿cómo hago para confiar en Dios? En la Biblia, fe, confiar es recibir. Si yo quiero confiar algo tuyo, es porque recibo algo tuyo, pastor. Y Dios dice que quiere darnos, para que confiemos en Él, quiere que recibamos su propia persona a través de Jesús, en ese acto tan increíble que nosotros sabemos que un día se dio en la cruz. Jesús llevando su vida por todos nosotros. Acá me pongo un poco en pastor, ¿no? Pero yo veo la diferencia en la persona que tiene un cuadro depresivo orgánico y tiene a Cristo, a Jesús como su Señor. Veo la diferencia en la persona que está sola, no es comprendida, con un trastorno de identidad, con ataques de pánico, o incluso en esa persona sola que es viejita y está empezando a tener deterioro cognitivo, y va quedándose sola porque se va olvidando de todo el presente, pero se acuerda de las cosas de niña cuando su mamá la llevaba a la iglesia. Y en su soledad y en su despersonalización
se está acordando de Dios. Por eso la fe que todos tenemos, José, la fe es un recurso con el que nacemos. El tema es hacia dónde oriento la fe. La fe la uso para confiar en un sistema político nada más. La fe la uso para creer en San Martín, en Sarmiento, en Rosas, en Perón, en Kirchner, en Macri. ¿En quién uso la fe? Sin querer, el ser humano desarrolla la fe para lo que es temporal. Pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar en nuestro cerebro la fe como un recurso para acercarnos a Dios. Y Jesús nos invita: vengan a mí los que están trabajados, los que están tristes, los que están solos, los que están angustiados, que yo les voy a dar descanso. Y dice que nunca nos va a dejar. Dice que dejó las 99 y vino a buscar a la que estaba perdida. Y yo me acuerdo cuando reconocí que estaba perdido, eran épocas del país muy difíciles, con guerrilleros, con militares. Yo iba a un colegio muy politizado en Argentina, en Nacional Buenos Aires, vivíamos como se ponían bombas, moría gente, y allí yo me enfrenté con la imposibilidad de solamente acercarme a Dios, y escuchando a un evangelista, del cual hoy tengo una amistad muy linda, el doctor Luis Palau. Él predicó desde la radio de un país, Nicaragua, para toda América Latina, y yo entendí que necesitaba a Jesús en mi corazón, y me arrodillé, lo invité y aprendí a confiar. Y ahí yo me sentía solo, el único que yo sentía que me entendiera era mi perro, pero porque yo estaba mal. Cuando yo empecé a confiar en Dios, mi cara cambió y comencé a crecer una vida que hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por tenerla. Así que yo quiero invitar a los que escuchan a que no se desanimen, que si tienen fe, y la tienen, hay que desarrollarla. Alguno dice: yo no tengo fe. Sí que la tiene. Desarróllela en Dios. Anímese a hablar con Dios. Entréguele la vida a Dios. Y su vida va a cambiar, sin lugar a dudas. Así es, así nos ha pasado y cuánta verdad. ¿No? Yo estaba pensando cuando usted hablaba de las relaciones, cuando se quiebran las relaciones o cuando que nuestra relación con Dios está rota, ¿no? Muchas veces, y no sabemos cómo restablecerla y nos sentimos solos, porque hasta de Dios nos sentimos alejados. Sin embargo, en Jesús está el camino a Dios y eso es lo más importante. Muy bien, ya para ir cerrando, le voy a pedir, pastor, si puede orar sobre todo este tiempo de pandemia y puede pedirle a Dios que la gente, sobre todo por la gente que en este tiempo está sola, y muchos de los que se han conectado conocen personas que se sienten solas, que están abrumadas por este sentimiento y no están pudiendo salir de ese lugar. Que podamos orar por ellos y que también, si vos estás conectado ahí y te sentís solo, no dudes en contactarnos, hacerlo por privado, por un mensaje de Facebook. Sabemos que en YouTube no salió, no importa, contactanos como sea. La iglesia es una familia y estamos para acompañarte. Así que para eso existimos, es nuestra razón de ser. Así que vamos a orar por esto, pastor, le pido, y si puede estar orando, y le doy muchas gracias. Yo te agradezco el privilegio que me das y les agradezco a mis colegas, a Lorena, a Gisela, a Pamela, también a tu esposa, José, que no me acuerdo el nombre ahora. Melissa está acá. Melissa. Y agradezco a la gente que por esta red se ha unido y me siento privilegiado. ¿Y quién mejor que Dios para acercarse a un corazón solitario para bendecirlo? Así que vamos a orar. Señor, en esta noche y por este recurso técnico te doy gracias que nos permite unirnos de distintos lugares del país. Yo quiero pedirte, Señor, que tu amor, tu gracia rodee de tal manera a quien está en soledad para que pueda revertir ese camino. Señor, estamos creados para disfrutar esta vida. No somos un accidente. Fuimos creados con un propósito. Algunos vienen de familias tan destruidas, deterioradas, otros no, pero cuando se instala la soledad por la causa que sea, el corazón empieza a gemir. Yo quiero, Señor, pedirte que sea tu Espíritu Santo el que convenza a los que están escuchando para que se inclinen a orar y para invitarte al corazón, para que te acepten y para que puedan nacer una nueva vida en donde naturalmente trae alegría, signos de vida, signos vitales positivos. Señor, te pedimos por los adolescentes, por papás
papás, mamás que están escuchando y están solos, frustrados, y por aquellos que están quizás rodeados, pero saben que están solos y que en la soledad están tristes, que les bendigas, que les invites a que modifiquen su manera de ser, porque siempre cerquita está tu presencia que quiere rodear. Dice el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? Si voy abajo, arriba, a los costados, allí estás y gracias por estar. Te agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y ya sabes, si estás ahí conectado, no te quedes solo, estamos para acompañarte. Siempre en la iglesia, le cuento, pastor, cuando predicamos siempre decimos, estamos para acompañarte, estamos para ayudarte, estamos para levantarnos el uno al otro, y digo, a veces no tenemos la respuesta ni la solución, pero por lo menos vamos a estar juntos en el camino. Y de eso se trata la iglesia. Así que si estás escuchando y todavía no te has acercado y no te animás a contactarnos, olvídate de todo eso, contactanos, estamos para servirte, ¿sí? Estamos para servir a la comunidad. Así que le doy gracias a Lorena, ¿sí? A Pamela, a Gisela, bueno, a mi esposa Melissa, que está acá también. Gracias por sus aportes. No sé si quieren saludar a los que están viéndonos. Y después le doy lo último al pastor, así saluda, y ya cerramos la transmisión. ¿Quieren abrirse un micrófono, por chicas? la invitación. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, un placer, la verdad, escucharlo. Gracias por sus enseñanzas. Hasta luego, un gusto escucharlo, doctor. Pamela no quiere... Pastor, de verdad, muchas gracias. Ahora ese tema es tan bueno en esta época que se está, en verdad, en toda nuestra etapa de vida es muy importante conocer de eso, ¿no? Y de verdad, muchas gracias y he aprendido mucho. Qué bueno. Y bueno, gracias también Willy y Lito, que estuvieron ahí haciendo el soporte técnico. Total. Sí, estamos aprendiendo a manejarnos en las redes, así que pedimos disculpas si hubo algún tipo de desprolijidad, y damos gracias a Dios por permitirnos acercarnos a través de este medio. Realmente ha sido edificante y me llevo muchas herramientas para seguir pensando. Qué interesante cuando podemos compartir estos temas y charlar juntos, así que también gracias, pastor, por estar predispuesto a esto y a prestar su tiempo y sus conocimientos. Así que bueno, sin más, les agradecemos a todos, los que nos han visto en Facebook, Dios les bendiga. Especialmente queremos saludar ahí a Rosy, que estuvo comentando desde aquí de la ciudad. Dios la bendiga, un gusto, y a todos los que han estado mirando. Dios los bendiga, y bueno, ahí ya se corta la transmisión. Saludos, nos vemos mañana a las 18 a través de la transmisión en YouTube. Dios los bendiga. Chao.